Buenas muchachos, hoy vamos a hablar un poquito sobre componentes y render props. Y para eso pues me monté aquí una pequeña aplicación que lo único que muestra es una lista de usuarios y en la que en cada usuario tiene un botón. Si yo le doy clic al botón de delete, lo que va a hacer es mostrarme en pantalla un pequeño modal que tiene un título que dice eliminar usuario o borrar usuario y un contenido que me pregunta si estoy seguro de que quiero borrar este usuario. Si le doy a Nel, cierra el modal y regreso a esta pantalla de acá. Si en lugar de eso yo le doy clic a eliminar, me va a mostrar un segundo modal donde me pregunta, oye, ¿estás seguro que en serio quieres eliminar este usuario? No, es un modal de confirmación. Y si yo le doy Nel, me vuelve a cerrar ambos modales y me muestra de nuestra pantalla. Pero si yo le doy de nuevo a está bien, elimínalo, ¡pup!, me elimina al usuario. Entonces vamos a echarle una ojeada al código que yo tengo aquí. De momento pues tengo toda esta parte donde manejo la lógica, etc, etc, ¿no? Realmente no nos interesa. Lo que nos interesa realmente son estos dos bloques de aquí, ¿no? Lo que yo tengo simplemente son dos renders condicionales, dos conditional renders. El primer bloque de renderización condicional, lo único que hace es preguntar, oye, el modal de delete está abierto y no es confirmación. En caso de que ambos sean verdaderos, se renderiza este bloque de aquí, ¿no? Y el bloque de abajo pregunta si el modal para eliminar está abierto, pero además es confirmación, entonces simplemente renderiza este bloque de acá, ¿no? Tenemos una lógica relativamente sencilla, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, a primera vista podemos observar que de hecho tenemos bastante código repetido. Esto al final del día no es un componente, simplemente es HTML que yo metí aquí. Y no solo nos damos cuenta en el código, sino nos damos cuenta en la UI cuando vemos la estructura de los modales. Vemos que ambas tienen estructuras muy similares, ¿no? En el caso del navegador vemos que lo que cambia realmente es el contenido, ¿no? Cuando trabajamos en un proyecto generalmente se establece una guía de estilos y esta guía de estilos simplemente dicta cómo se tienen que ver y cómo se tienen que comportar los componentes. Entonces, una vez que ya identificamos que tenemos cierta duplicidad o que tenemos cierto código duplicado, lo que tenemos que hacer es entonces detallar en qué parte está la duplicación y en dónde no. Entonces vamos a analizar nuestros dos bloques de código y vemos que pues ambos bloques comienzan con un section que tiene el class name de modal. Vemos que después dentro ambos bloques tienen un div que tiene el class name de container. Y vemos que ambos tienen un header con un h2 dentro y un div con la clase modal content y con cierto texto adentro, ¿no? Vemos que después tienen un footer los dos y dentro tienen dos botones. Entonces realmente la duplicidad está a nivel de estructura. Y realmente lo único que cambia es el contenido que nosotros estamos renderizando dentro, ¿no? El título, el mensaje que le estoy mostrando al usuario, los textos que van dentro de los botones y en este caso pues los handlers o las funciones que se encargan de reaccionar cuando alguien hace clic en alguno de estos botones. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar todo el código que tenemos aquí adentro del primer bloque y vamos a crear un componente modal para tratar de reducir esa duplicidad o ese código duplicado. Entonces voy a crear una función que se va a llamar modal y una vez que yo ya copié toda la estructura voy a simplemente a sacar de aquí el contenido y reemplazarlo por props, de manera que esto que entre comillas va a ser dinámico se reciba por props. En el caso de los handlers también los voy a reemplazar por handlers que voy a recibir por props. Y ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar
este código que yo tenía en mis bloques abajo simplemente por la función o el componente modal y le voy a pasar los props correspondientes. Entonces vamos a ir aquí abajito. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo del lado de abajo. Y listo, ya con eso debería funcionar si no me falla el código. Esperemos que sí. Ok, sigue funcionando. Nuestra aplicación sigue funcionando de forma mágica. De momento todavía no estamos utilizando Render Props. De momento lo que hicimos fue simplemente eliminar el código duplicado a través de un componente modal. Bien. Es muy probable que cuando ustedes estén trabajando en un proyecto vayan a necesitar poder hacer sus componentes configurables. Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos hacer que este header de acá tuviera un botón de X. O imaginemos que queremos que uno de los modales no muestre un mensaje, simplemente muestre el header o simplemente muestre los botones. Bien. De la forma en la que está configurado nuestro componente modal, esto no es posible. Entonces, para poder darle mayor flexibilidad a nuestros componentes, lo que vamos a hacer es, en lugar de recibir el texto que por ejemplo va dentro del título, dentro de la sección de header, vamos a darle la posibilidad a los usuarios o a los consumidores de este componente que puedan mandarnos las secciones como componentes de HTML. Entonces, en lugar de recibir un título, vamos a recibir un bloque de header. Y lo que vamos a hacer es renderizar ese header aquí, de esta forma. Entonces aquí, en lugar de pasarle un título, yo le pasaría header, y este header sería un componente de HTML o un componente de React. Entonces cierro el tag, pongo un H2, aquí pongo otro H2 y después el título lo pongo aquí adentro. De esta forma voy a hacer exactamente lo mismo en el componente de arriba, solo que voy a cambiar el texto y voy a poner delete user en su lugar. Bien, y esto sigue funcionando. Yes, esto sigue funcionando. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de las secciones. Bien, y vamos a probar si estos cambios funcionaron. Entonces vamos a ir aquí, le doy a Nevermind, esto sigue funcionando, le doy a Delete, me muestra esto acá, le doy Regret Everything, le doy nuevo y esto sigue funcionando. Bien, bien, y ahora que nosotros ya desacoplamos la parte del header y la parte del content, ya podemos tener un poquito más de flexibilidad en cuanto a nuestros elementos. Entonces lo que voy a hacer es poder tener la opción de renderizar una X cuando se muestre este header de acá. Y lo que voy a hacer es que, como este header es una confirmación, yo ya necesito mostrar un mensaje de la acción que va a realizar. Entonces cuando alguien haga clic en esta X de acá, simplemente se tiene que cerrar el modal de esta forma. Entonces vamos a ir acá, me muestra la X, le doy acá y en este no aparece la X. De hecho lo hicimos al revés, pero bueno, no importa. El punto era ilustrar esa parte. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente darle estilos a esta parte de acá.
voy a simplemente voy a poner una clase que se llame Between, y aquí me voy a ir a mis estilos y voy a decir simplemente que cuando hay un modal que tenga un header con la clase Between, simplemente les diga que se separe. Entonces voy a utilizar displayFlex, justified content, space, between, y esto debería ser toda la magia. Listo. Entonces ya tenemos nuestros elementos un poquito más configurados. Una de las ventajas que tiene trabajar con render props es que sí, tenemos la libertad de poder configurar y pasar contenido, pero también tiene la desventaja de que podríamos llegar a este punto de tener de nuevo código duplicado. Pero eso nos abre una ventana a generar nuevos componentes ya preconfigurados que podemos pasar a nuestros componentes. Entonces en este caso podemos definir dos componentes, uno que sea un header que simplemente acepte un título, o un header que acepte tanto el título o el botón de close. Entonces vamos a crear un componente aquí arriba header, y después vamos a crear un componente footer que también nos permita configurar el modal para tener uno o dos botones o tener más botones. Entonces voy a crear aquí un componente que se va a llamar modal header. Y lo que vamos a hacer es preguntar: ¿tiene botón de cerrado? ¿Has close button? Si la respuesta es sí, entonces renderiza esta parte de acá. Si la respuesta es no, no lo renderiza. Has close button. Y vamos a hacer esta función de acá opcional. Si alguien no pasa la función onClickClose, vamos a entonces utilizar la función NOOP o no operation, una función que no hace enteramente nada. Entonces yo ya puedo reemplazar este header de acá por modal header. Le puedo decir has close button igual a true. Le digo entonces que el título es delete user, y le digo que onClick close va a ser igual a handle click cancel, y entonces yo ya puedo eliminar toda esta sintaxis de acá y ya no tengo código duplicado. Entonces voy a copiar y pegar esto aquí abajo, solo que en lugar de que tenga un botón ya no lo va a tener, y ya no voy a pasar el handler para cuando alguien haga clic en el botón de cerrar. Simplemente voy a reemplazar esto acá y listo. Tenemos un componente modal header que es un render prop, que además también es configurable porque le podemos pasar banderas, ¿no? Entonces tenemos un componente configurable que recibe otros componentes configurables. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el footer. Y ahora lo que tengo que preguntar es: si a alguien le está pasando el cancel button text, renderízalo. Si no lo está pasando, no lo renderices. Entonces voy a encerrar esto entre llaves y voy a preguntar si cancel button text existe, y si además tiene un length, es decir, si es un string que tiene un carácter o más, entonces renderiza esto de acá. En caso contrario, pues no lo renderices. Entonces vamos a tomar nuestro modal footer y bien, listo. Ahora, nuestro segundo modal no va a tener ni contenido, ni va a tener un botón que nos permita cancelar. Pero nuestro primer modal sí va a tener un contenido, y nuestro segundo modal va a tener
en el header la opción de cerrar el modal utilizando el botón de cerrar. Entonces voy a mi aplicación, le doy aquí, vemos que me muestra el header sin el botón de cerrar, vemos que me muestra el mensaje, vemos que me muestra el botón de cancelar o de nail. Si le doy a delete, vemos que ahora el de confirmación solo me muestra el primer botón, que en este caso sería el de confirmar, y vemos que me muestra el botón de X, y si yo le doy clic al botón de X, cierra el modal. Entonces tenemos un componente modal que es configurable, tiene ciertas regiones ya preestablecidas, tiene la región de header, tiene la región de content y tiene la región de footer, y son altamente configurables porque nos permite aceptar contenido de otros componentes, otros elementos de HTML, textos, etc. Pero además tenemos otros componentes que son específicos de esas áreas que a la vez son configurables. Entonces esta es la ventaja que tienen los render props. Ahora, ¿por qué digo que estos componentes son específicos de esta área? Porque semánticamente no tendría sentido renderizar el componente modal header dentro del footer. Al final del día el modal header lo que hace es regresar un header y el modal footer lo que hace es renderizar un footer. Entonces no tendría semánticamente hablando sentido renderizar un footer en la región o la área del header, ¿no? Entonces hay que tener nada más cuidado con saber qué componente pertenece a qué área de render props. Y listo, esta es toda la magia de los render props.